Hola amigos de Reuma Times, bienvenido al tercer reporte de la cobertura del Congreso ACR Convergencia aquí en la ciudad de San Diego. Ya está culminando y vamos a hacer el tercer repaso por lo que yo considero lo más interesante en artritis psoriásica que se ha presentado en este tercer día. El primero, bueno, como estuvimos haciendo la dinámica estos días, primero algunos póster y después las presentaciones orales. Este es un estudio de vida real de España con upadacitinib en artritis psoriásica, ¿sí? Con más de 130 pacientes de la práctica clínica. Lo interesante de este estudio es que ellos primero hacen una tabla aquí, una comparación entre los grupos, entre las características de los pacientes que ellos ingresan a este estudio y los de los clinical trial. Y por supuesto que las diferencias tienen que ver con el uso de tratamientos previos, también con la severidad y demás, pero se hace bastante hincapié de que este grupo de pacientes, la mayoría, y se han tenido falla 1, 2 y a 3 terapias previas. Y las que igual pueden ser anti-TNF o anti-interleuquina 17. Y lo que ve que en este grupo de pacientes, que algunos podrían considerarse difíciles de tratar, por supuesto, la respuesta tanto del DAPSA como el DAS28 es consistente con los datos de la literatura, y ellos encuentran que en una población mucho más, no mucho más, de vida real, o sea, los pacientes que tenemos en nuestra consulta, reales, que llegan a nuestro consultorio, son los que le representa a esta población. Y fíjense que tanto la respuesta DAPSA y DAS28, claramente las bases de datos siguen calculando DAS28 porque son los datos que recaban, pero bueno, sabemos que el DAS28 no tiene muy buena desempeño en los pacientes con artritis psoriásica, pero el DAPSA lo corrobora de esta forma. El segundo estudio pareció muy interesante. Es un análisis, digamos, POJOC de dos estudios de fase 3 de Guselkumab. Y acá lo que hacen es revisar pacientes con y sin hiperuricemia. Ustedes saben muy bien que los pacientes con artritis psoriásica, a veces cuando tienen mucho compromiso bien, tienen mucho cambio de ácido úrico y pueden encontrarse hiperuricemia. Y en algunos uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial con gota, ¿no? Entonces, me pareció interesante explorar estos datos, pero la respuesta de la interleuquina 23 en este tipo de pacientes. Y fíjense que ellos encontraron, toman un valor de corte del ácido úrico que está en minimoles, creo que da más de 7 miligramos de cilitro, que es, bueno, por lo menos en Argentina el valor de corte, para decir que hay hiperuricemia, o más de 6. Y fíjense que con hiperuricemia tenían 425 pacientes. Y bueno, en general, primero evaluaron las características de esos pacientes, más varones, más hipertensión, por supuesto, más síndrome metabólico, más obesidad, y tenían peor, digamos, mayor psoriasis en piel, y esto sería lógico, ¿no? Por el recambio de ácido úrico, pero también mayor dactilitis, ¿sí? Bueno, y en el análisis multivariado encontraron que estas características, algunas se asocian en forma independiente con el aumento del ácido úrico, sobre todo lo que es la psoriasis y el body mass index en general. Ahora, eso es lo que no encontraron, ¿sí? Es alguna diferencia en la respuesta de Guselkumab entre un paciente y otro. Un poquito más baja en los pacientes con hiperuricemia, numéricamente más baja, ¿sí? Que los pacientes que tenían normouricemia. O sea que, digamos, no pareciera alterar o afectar las respuestas el estado de... Pero fíjense que hay en todas las barras verdes claritas, digamos, en la comparación entre uno y otro, hay una modestia, eh, mejor respuesta en los no hiperuricemias, pero realmente no fue estadísticamente positivo. Esto está bueno porque
es interesante tener estos datos a la hora de seleccionar un paciente. Y solamente le demos algo para bajar el ácido úrico, ¿no? Pero está muy bien. Y cómo aumenta, ¿no? La carga de la enfermedad esto. Este también me pareció interesante, un estudio de vida real, también de España, que es sobre el switcheo de biológicos y target synthetic dimers en pacientes con artritis psoriásica, también de vida real. Fíjense, fueron 262 tratamientos en curso, de los cuales todo el punto cero es el switch, ¿no? Cuando se cambia por alguna generalmente por razones de eficacia. Y fíjense que la mayoría de los pacientes estaban haciendo su primer switch, después segundo, tercero, ya muy pocos pacientes, por ejemplo, tenían 8 switch, un paciente solo. Por supuesto, el más usado era para switchear el TNF seguido por el inhibidor de interleuquina 17. Y lo otro interesante, que lo discutimos en alguna presentación anterior, es el uso de metotrexato. Fíjense acá como también se ve que si bien el metotrexato no tiene una evidencia robusta en su eficacia y las guías discrepan en su uso, 92% de estos pacientes estaban usando metotrexato. Y la mayor, estaban usando DMARS, digamos. El más común, por supuesto, es metotrexato. Y fíjense la curva de sobrevida de las diferentes drogas, teniendo el anti-TNF switchado, tenían pacientes, una muy buena o una mejor, numéricamente, vida media que los antiterapia 17 y otros. Eso me llamó la atención. Eh, y eso lo que vieron acá es que cuanto no, digamos, generalmente los pacientes empiezan con anti-TNF. Casi uno piensa, uno debe creer que el seguimiento a largo plazo va a requerir switch en la artritis. La artritis psoriásica siempre demanda switch, aparentemente. Y por eso son tan interesantes los estudios que dan terapias secuenciales con biológicos, porque claramente el paciente con artritis psoriásica, cuando va respondiendo, en algún momento va a perder la eficacia de esa droga por mecanismos de rodeo, lo que sea. Eh, Así que bueno, nada, es importante esto y tener en cuenta lo del switch. Seguimos insistiendo. Datos sobre respuestas a los biológicos y acá en el switch de biológicos de acuerdo al género. ¿Sí? También un trabajo de los colegas españoles, donde primero vieron la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tenían más depresión, más diabetes, más enfermedad tiroidea y más body mass index. Y las mujeres requirieron más medicación concomitante durante el seguimiento, ¿sí? Fíjense que eran más o menos 300 pacientes, y ellos lo que veían es, bueno, la proporción de eventos, o sea, de switcheo de las drogas por diferentes razones. Y fíjense que el switcheo, los eventos de switcheo por ineficacia triplica a las de los hombres, la de las mujeres. ¿Sí? 31 eventos de las mujeres y 90 eventos de discontinuación de tratamiento de switcheo en las mujeres. ¿Sí? Fíjense cómo, tanto para la falla primaria, como es altísima como para la falla secundaria. Por eventos adversos, pero fíjense la tasa de switcheo. Y ahora, luego de el switcheo, la sobrevida de la droga en las mujeres, en forma genérica, ¿sí? Al año es peor que la de los hombres. Línea azul hombres, línea roja mujeres. No se va a diferencia por droga, debe ser lo mismo. O sea que los autores concluyen que, eh, por supuesto, las mujeres tienen hay distintas características, ¿no? Que los que hablamos, mayor obesidad, mayor síndrome metabólico. Acuérdense que las cortes psoriásicas son 50 y 50 en general. ¿Sí? Y bueno, hay que, como le dije ayer, hay que tratar a la mujer como un subset especial, no un subset especial, sino un subset distinto, porque claramente lo hormonal, lo metabólico, etcétera, etcétera, difiere.
del hombre. Este trabajo de UPA, o sea, los trabajos como con la anti-Jack ya se veía en AR, han empezado a hacer mucho hincapié del impacto de dolor y sobre todo este mecanismo indirecto del dolor. Acá en esta figura lo muestra muy bien, qué son los mecanismos directos e indirectos. Los mecanismos indirectos tienen que ver con la inflamación, por el cambio en la PCR, ¿sí? Por los cambios en las entecitis, en los scores de entecitis, en este caso se agrega la entecitis que en AR no se hace, y aparentemente hay un efecto directo que tiene que ver con la modulación del JAK-STAT en el dolor, al cual se le llaman mecanismos directos, que uno ve que en general adalimumab y opacitinib tienen un efecto sobre el dolor en forma general. Lo que hacen estas curvas, estas barras, perdón, estoy medio confuso, estas barras es mostrar las diferencias del impacto, en el dolor del impacto de, digamos, qué rol cumple el efecto directo y el indirecto. Y fíjense que en todas ven barras verdes que son eh, más altas, y ese es el efecto directo que tiene la droga sobre el dolor. Todo lo demás, en algunos un 50% y en otros un poquito menos, tienen que ver con los efectos indirectos, que son los que tienen que ver con la inflamación, PCR, cambio de entesitis. En algunos van sensibilizando esto y le van sacando características, o sea, le sacan la entesitis, pero lo que en general se ve es que, ya sea estadísticamente significativo o 90, los pacientes que están con inhibidores del JAK tienen mayor respuesta al dolor, sobre todo dependiente del componente directo del dolor, ¿sí? Así que, bueno, y esto es una de las eh, eh, bondades que tienen los inhibidores del JAK y sobre todo upadacitinib, inhibidor del JAK1. Y esta es una revisión sistemática, hay mucho, digamos, de rever las drogas y su efecto post-oral surveillance en el riesgo cardiovascular. Este es un metaanálisis de los ensayos clínicos de los antiinterleuquina 17 para evaluar, digamos, el impacto total en efectos cardiovasculares mayores, en MACE. Es un metaanálisis y fíjense, una revisión sistemática, ¿sí? Pero no hicieron metaanálisis acá. Entonces, lo que en general se demuestra que en todo el, digamos, en el programa de desarrollo de inhibidores de interleuquina 17 no había un aumento de riesgo de eventos cardiovasculares mayores en psoriasis y en artritis psoriásica. Eh, y ¿por qué es importante esto? Porque hoy, yo no sé si vimos algo antes, pero se está hablando de un rol protector de la interleuquina 17, digamos, de los anti-interleuquina 17 eh, sobre los eventos cardiovasculares mayores. Mucho se mostró este año de bimekizumab y sobre todo de análisis POHOC, y me pareció interesante a mí me gusta cuando se va al dominio, al grano, como les mostré algunos ayer. Este es el estudio, creo que se llamaba B-Radiant, creo que es perdón, algunos sabrán, podría buscarlo, que es el head-to-head de bimekizumab versus secukinumab. Y acá específicamente los resultados en uñas. Y lo que observaron es que hay una modestia numérica, no estadísticamente significativa, perdón, el furcio, de la respuesta de bimekizumab sobre secukinumab en pacientes con psoriasis en piel, ya sea del NAPSI o del cambio total de esto, lo pueden ver en las curvas, que esto ya se ve más acercándose a la semana 40, no tanto en las primeras semanas de tratamiento. Y por último, ayer hubo una sesión de ciencia básica, tanto en espondilotitis axial como en artritis psoriática. Voy a correr la pantalla si pueden ver bien los nombres. Y bueno, yo seleccioné estos dos. La verdad que las sesiones de básica son muy buenas, muy interesantes, pero son difíciles de llevarlas si uno no hace eso. Pero claramente ahí está, digamos, la respuesta a muchas cosas. La primera es el rol de los monocitos
que se generan en piel y su relación con la generación de psoriasis hacia artritis psoriásica, ¿no? Y claramente estos monocitos tienen un rol muy importante en la piel, pero aparentemente migran hacia las articulaciones y hacia la centesis, donde interactúan con los famosos linfocitos residentes o gamma delta, altos productores de interleuquina 23. Entonces, es necesaria esta interacción, fíjense, qué interesante, porque a veces decimos, nosotros a veces tenemos pacientes con artritis psoriásica sin piel, pero realmente está afectada la piel. ¿Por qué se inicia primero? Porque en realidad aparentemente este link piel-articulación necesita de mediadores. Y uno de estos monocitos que además lo plantean con que si uno los pudiera evaluar en sangre, estaríamos prediciendo muchísimo más temprano, o podríamos tomar un subset de pacientes que tiene esta alteración en los monocitos para que no lleguen a interactuar con los linfocitos residentes. Sabemos que una vez que los linfocitos residentes empiezan a secretar interleuquina 23, consecuentemente viene la 17, el TNF, etcétera, etcétera. Y lo otro interesante es que se ha visto que hay producción de RAN ligando en la placa de psoriasis también. O sea que el RAN ligando, que es una proteína, acuérdense que es de la superfamilia de los TNF, que sirve para la activación osteoclástica, y el osteoclasto es un macrófago modificado. Hay alta expresión de RAN ligando en las placas de psoriasis junto con interleuquina 17 y anti-TNF. Entonces, también se ha puesto como podríamos observar los niveles de RAN ligando y eso podría de alguna forma predecir. Sabemos que el RAN ligando, al activar los otros gatos, se produce la erosión, bien intraarticular o intraósea, por decirlo de alguna forma. Pero también dosando RAN ligando poder prevenir en pacientes con psoriasis el desarrollo de las complicaciones de la artritis psoriásica. Bueno, colegas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Sigan conectados para actualizarse con más temas en este 9º simposio de Reuma Times y nos vemos pronto. Adiós.